Para Grupo Financiero Acobo, el tiempo es el mejor capital para invertir. Desde el inicio de nuestras operaciones en 1976, comenzamos a evolucionar con el mundo. Hemos abrazado los cambios importantes desde entonces y hemos crecido a su lado. Hoy, con 46 años de trayectoria, en un presente lleno de dinamismo y diversos retos, analizamos nuestro entorno para buscar las mejores estrategias y desde acá ponemos nuestra mirada en su futuro. Cada momento en la vida es único e irrepetible y depende de nosotros darle el valor a cada instante para que todos juntos le generen rendimientos cargados de objetivos cumplidos y sueños alcanzados. Creemos que nunca es tarde para comenzar a invertir el mejor recurso que tenemos, pues en Grupo Financiero Acobo le damos valor a su tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor que estén con nosotros el día de hoy. Este webinar forma parte de estos esfuerzos para estar cada vez más cerca de usted. Le damos la bienvenida al señor Jorge Corrales. Jorge Corrales es el gestor de portafolios de Acobo Vista Safi. Cuenta con más de 15 años de experiencia en mercados financieros. Es especialista en análisis y producción de reportes financieros en mercados accionarios, análisis en capacidad de pago, estados financieros y creación de carteras de inversión. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo de parte del Grupo Financiero Acobo. Bueno, un fondo de inversión o un fondo mutuo básicamente es un vehículo financiero que agrupa los fondos de varios inversionistas o participantes con el fin de utilizar esos recursos e invertirlos en instrumentos financieros como acciones, bonos u otro tipo de activos. Estos recursos son administrados por gestores de inversión profesionales que van a buscar generar ganancias de capital, ingresos para los inversionistas, siempre en línea con un objetivo de inversión establecido previamente de acuerdo a un prospecto de inversión. Los fondos mutuos agregan valor a los inversionistas de forma tal de que les permite acceder a carteras de inversión diversificadas que contemplen diferentes tipos de activos y donde cada inversionista participa proporcionalmente de acuerdo a su inversión en las ganancias o en las pérdidas que tengan los fondos. Generalmente, de acuerdo al comportamiento que va teniendo los activos que se compran con los recursos de los inversionistas, va variando un valor de participación del fondo, que es de donde se deriva el rendimiento de los inversionistas. En Vista Safi tenemos varios fondos de inversión. Como les comentaba, básicamente reunimos a varios inversionistas y a sus ahorros o sus recursos. Todos esos recursos forman un fondo de inversión que tiene un objetivo específico. A partir de esos recursos, administramos y ejecutamos lo que creemos que es la mejor estrategia de acuerdo al análisis que hacemos del entorno, de las oportunidades y de los riesgos del mercado, con el fin de hacer crecer su dinero. Los fondos de inversión son una herramienta muy valiosa para democratizar el acceso de las personas a los mercados financieros. Por sus características, hace que sea relativamente sencillo y accesible para incluso desde montos bastante bajos de inversión. ¿Cuáles son las ventajas de los fondos de inversión? La principal ventaja que tiene un fondo de inversión es que un inversionista tiene exposición inmediata a una diversificación desde su primer dólar o su primer colón invertido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente, si un inversionista quiere una diversificación, eso significa tener diferentes activos que se comporten de diferente forma para ir diluyendo los riesgos de un activo específico, ¿verdad? Normalmente tendría que salir a comprar muchos activos y eso lo llevaría a tener que tener
un monto mínimo de inversión que generalmente puede ser bastante alto. Con los fondos de inversión, al acceder a una cartera que está compuesta por los ahorros de muchos inversionistas y que ya tiene en su cartera de inversión bastantes títulos diversificados, esto hace que cualquier inversionista pueda tener acceso a una cartera totalmente diversificada a partir de su primer dólar o su primer colón. Además, los fondos de inversión le permiten al inversionista tener una mayor eficiencia en los gastos de inversión. El estar comprando títulos en los mercados generalmente tienen costos, pero al tratarse de una cartera que se construyó conjuntamente entre varios inversionistas, estos gastos o costos de inversión son diluidos entre los participantes. Además, los fondos de inversión permiten generar una economía de escala para poder accesar a títulos que tengan algún mínimo alto de inversión. Por ejemplo, hay títulos donde no se puede invertir con un monto menor de $200,000. Por ejemplo, un bono internacional. Al tener el ahorro de muchos participantes, logramos tener esa economía de escala donde tenemos acceso a esos productos que de forma individual posiblemente no se podrían alcanzar. Además, con los fondos de inversión se delega la toma de decisiones de inversión en manos de expertos financieros. Es decir, hay un gestor que administra los recursos de los inversionistas. En nuestro caso, en Grupo Financiero ACO, tenemos todo un equipo de expertos donde analizamos lo que está sucediendo en los mercados financieros y eso nos lleva a realizar análisis y tomar decisiones en busca de alcanzar los objetivos de los inversionistas. Además, en nuestros fondos de inversión se da una reinversión automática de los cupones o los dividendos que presentan o que nos ofrecen los títulos que compramos. Esto facilita los beneficios que tiene el interés compuesto en hacer crecer más rápidamente el dinero y las inversiones. Como les comentaba también, en los fondos de inversión se puede estar haciendo constantemente aportes, que es nuestra recomendación siempre, y esos pequeños aportes se trabajan mucho más eficientes en un fondo de inversión por el hecho de que igualmente se pueden diluir mucho los gastos o los costos de transacciones. Además, los fondos de inversión generalmente y principalmente en Grupo Financiero ACOBO buscamos que sean muy accesibles porque queremos ayudar a democratizar el acceso a los instrumentos de inversión. Por tanto, tenemos montos bastante accesibles tanto en dólares o en colones para darle la oportunidad a las personas y a los inversionistas a beneficiarse de los mercados sin necesidad de que tengan que tener un monto mucho más alto. Y por último, pero siempre muy importante, los fondos de inversión son totalmente regulados por la Superintendencia General de Valores, que provee incluso información quincenal y mensual acerca de los resultados de los fondos, de sus carteras, y esto por supuesto que le brinda una mucho mayor seguridad a los inversionistas. En nuestra empresa de Vista Safi de fondos de inversión tenemos 4 tipos de fondos de inversión. Tenemos los fondos de inversión a la vista o de liquidez, los cuales son muy convenientes para trabajar el efectivo de las personas con un alto grado de seguridad y de liquidez. También tenemos lo que son los fondos futuro, que son unos fondos que tienen un objetivo de crecimiento. Este crecimiento se alcanza por medio de inversiones diversificadas con un enfoque de mediano y largo plazo. También tenemos, y recientemente lo incorporamos en 2022, nuestro fondo Conexión, que es un fondo meramente accionario que le brinda exposición a los inversionistas al patrimonio de las mejores empresas del mundo y donde se busca generar altas rentabilidades en el largo plazo. Finalmente, tenemos el fondo inmobiliario, donde es una inversión en una sólida cartera de inmuebles a donde los inversionistas obtienen rendimientos a partir de sus alquileres y el valor y el aumento en el valor de los inmuebles. Aquí vamos a arrancar con un concepto muy importante a la hora de invertir que es tal vez la base
que tiene que tener todo inversionista en cuenta para tomar sus decisiones de inversión. Las inversiones generalmente tienen tres ejes muy importantes: la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. La rentabilidad es generalmente en lo que más nos enfocamos y lo que más buscamos. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta los tres ejes cuando tomamos una decisión de inversión. La rentabilidad es básicamente qué vamos a tener a cambio de nuestra inversión y se evalúa en función del tiempo. No es lo mismo, por decirlo de alguna forma, un 1% mensual que un 1% anual, y por tanto, esta debe ser comparable en un mismo plazo de tiempo. Después está el riesgo. Con cada inversión estamos asumiendo un riesgo. Cuando hablamos de riesgo, nos referimos acerca de la incertidumbre de cómo se va a comportar el activo que compramos o cómo se va a desempeñar el fondo de inversión en que invertimos. Hay instrumentos que tienen una mayor incertidumbre, como veremos hacia adelante, y hay otros que generalmente tienen una menor incertidumbre, es decir, hay más seguridad acerca de qué es lo que puedo esperar hacia futuro de esta inversión. Y por último, el tercer punto muy importante es también la liquidez, que lo que implica es cuál es la capacidad o el costo que tiene que asumir un inversionista o el propio fondo de inversión para poder transformar de nuevo una inversión que estoy haciendo en efectivo. Estas tres características son las que los inversionistas deben analizar y tomar en cuenta cuando realizan una inversión. Aquí les quiero mostrar la famosa relación en el mundo financiero, que es tal vez quizás la más importante, y es la relación riesgo y rendimiento. La ley financiera básicamente lo que nos dice es que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si yo voy a asumir un riesgo alto, es porque tengo que tener un premio alto, si no, no lo haría, ¿verdad? Entonces, los mercados, bajo ese concepto, proveen una variedad de instrumentos o de activos en donde se pueden buscar diferentes niveles de riesgo y diferentes niveles de rendimiento. Hay diferentes apetitos de riesgo. Hay personas que se sienten cómodas, aunque haya una volatilidad en su rentabilidad o en sus precios temporal. Hay personas que prefieren que sea mucho más seguro, pero lo cierto es que hay una relación lineal, que a mayor riesgo asumo, mayor rendimiento debería de obtener. Entonces aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver el comportamiento de diferentes activos. El efectivo prácticamente no genera nada y tampoco está en riesgo. Bueno, el único riesgo aquí es que vaya perdiendo valor con el tiempo, como sucede cuando hay un entorno inflacionario alto, que es un tema que veremos más adelante. Después vienen instrumentos un poco más seguros y cuando me refiero a seguros, repito, es porque yo tengo certidumbre hacia futuro de cuál va a ser su comportamiento. Por ejemplo, un CDP bancario o incluso un bono del gobierno o en general los bonos, yo prácticamente desde que invertí ya sé cuál va a ser el rendimiento final. Por eso se llaman instrumentos de renta fija. Yo incluso sé qué días específicos voy a tener un ingreso por intereses y también tengo una alta certidumbre de cuándo me van a devolver mi inversión. A partir de ahí vienen más instrumentos que se consideran lo que es renta variable. Cuando decimos variable es porque esa certeza no es posible de obtener. Ahí vienen instrumentos que dependen más de cómo se están moviendo los mercados, de qué está pasando con la economía y por supuesto que esa es una ciencia más incierta, pero generalmente ofrecen mayores rendimientos en el largo plazo y es por eso que las personas toman un mayor riesgo con el objetivo de tener un mayor rendimiento. Y el mayor riesgo, como les comentaba, es porque tienen un poco menos de certeza hacia futuro y por eso se ven compensados por un mayor rendimiento. Lo que no vamos a ver, lo que no existe, aunque nos gustaría, es algo que tenga casi poco riesgo y mucho rendimiento. Más bien eso es sospechoso. O algo que a nadie le gustaría es algo que tenga mucho riesgo y muy bajo rendimiento, pero ahí nadie invertiría. Entonces, esta es la relación que existe y existen instrumentos para cada apetito de riesgo y para cada objetivo también de fondos de inversión.
Los fondos de inversión financieros que manejamos en Vista Safi se agrupan en tres categorías. Están los fondos a la vista. Los fondos a la vista son instrumentos, son fondos financieros que invierten en instrumentos como reportos, bonos de corto plazo, incluso CDPs bancarios o incluso una porción la mantiene en cuentas corrientes bancarias. Los fondos a la vista son una alternativa muy atractiva para que el efectivo que dispone una persona o una empresa pueda ser trabajado y no estar ahí meramente en efectivo sin ganar ninguna rentabilidad. La rentabilidad de estos fondos es sumamente estable, pero es relativamente baja cuando se compara con otro tipo de instrumentos. Volviendo al tema que les comentaba en la filmina pasada, al ser algo muy predecible y muy estable, también genera un rendimiento un poco más bajo comparado con otros instrumentos. La volatilidad es baja y la característica más llamativa es la liquidez. La liquidez es sumamente alta en el sentido que si yo ocupo mis fondos o ocupo retirar mi dinero, tan solamente necesitaría solicitarlo con 24 horas de antelación. Los plazos recomendados o los en que las personas y empresas invierten los fondos a la vista son de corto plazo. Después tenemos los fondos futuros que obedecen a otro apetito de riesgo y a otro tipo de interés, de interés para el inversionista. Y este interés es que su dinero crezca con el tiempo, probablemente asumiendo una rentabilidad un poco más volátil, pero que a la larga termina siendo más alta. Los fondos de crecimiento lo que buscan es incrementar el patrimonio de los inversionistas en el mediano y largo plazo. ¿En qué invierte un fondo futuro, un fondo de crecimiento? Un fondo futuro invierte en bonos a todo tipo de plazos, desde corto plazo, largo plazo. Eso depende un poco más de la estrategia, del entorno, del análisis que realizamos y de las decisiones que tomamos. También invierte en acciones o en ETFs, que son instrumentos que generalmente lo que proveen es exposición a una canasta de acciones. También invierte en reportos o recompras y, por supuesto, una porción pequeña en efectivo en cuentas corrientes. El objetivo es principalmente, más allá de la liquidez, como en el caso de los fondos a la vista, en este caso es buscar crecimiento del patrimonio en el largo plazo. ¿Cómo se comporta la rentabilidad de un fondo futuro? En el corto plazo es volátil, porque el objetivo de estos fondos es a mediano y largo plazo y por tanto la selección de activos que hacemos va alineada a ese objetivo con acciones que generalmente son de largo plazo, incluso bonos que van más allá de 12 meses, pueden ser 5 años, 15 años, que se transen en bolsas locales o bolsas internacionales. Los mercados de largo plazo son volátiles en el corto plazo, principalmente porque las expectativas de hacia dónde va la economía, hacia dónde van las tasas de interés se están moviendo día a día. Y eso hace que, dado que son instrumentos de largo plazo, la rentabilidad varía en el tiempo. Sin embargo, a la larga, a pesar de esa volatilidad, genera una rentabilidad mayor en comparación, por ejemplo, con un fondo a la vista. La liquidez de estos fondos es media, es decir, no es tan alta como los fondos a la vista, sino que requiere de que generalmente un gestor liquide activos o tenga una provisión de efectivo para poder dar salida o retiros a los inversionistas. Es por esto que nosotros programamos en Grupo Financiero Acobo nuestros fondos futuros con diferentes ventanas de salida con el fin de tener una mejor planeación y organización para devolver los fondos cuando un inversionista lo requiere. Pero el plazo recomendado siempre va a ser mediano y largo plazo, ya que al ser sensibles a lo que sucede en la economía y en el entorno, la rentabilidad puede variar y puede ser que haya unos meses o un año negativo, pero posteriormente probablemente haya un año, unos meses positivos y a la larga generalmente el resultado va a ser positivo. Finalmente tenemos el fondo Conexión, que es un fondo que lo que busca es dar acceso a los mercados accionarios. En este caso,
nuestro fondo Conexión está diseñado para seguir muy de cerca el índice accionario de Estados Unidos, el S&P 500, que agrupa más de 500 empresas. También el efectivo que tiene remanente puede ser invertido en cuentas corrientes. Sin embargo, la idea es mantener casi siempre la totalidad invertida. ¿Cómo es la rentabilidad de los mercados accionarios? Es bastante volátil. Lo podemos ver porque son muy eficientes en reflejar los cambios de lo que va pasando en las economías desde puntos de vista, cómo está la economía, cómo están los aspectos políticos, cómo están aspectos de mercado como los precios, las tasas de interés, y esto va cambiando todo el día y todos los días en cada momento. Es por eso que cuando uno ve, por ejemplo, un gráfico de acciones, es como un electrocardiograma prácticamente que se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso hace que sean volátiles. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, arrancó la pandemia, los fondos accionarios y las acciones cayeron enormemente. Bueno, casi todo fue recuperado y más en el año siguiente, pero tiene una volatilidad que es totalmente natural y propia de esos mercados. La liquidez es muy alta. La liquidez es totalmente alta porque son mercados muy grandes, muy transados en todo el mundo, en donde prácticamente los títulos los podemos vender en cuestión de segundos. Y eso facilita mucho todo el proceso y facilidad de hacer retiros. Finalmente, el plazo recomendado es mediano y largo plazo, porque debido a su volatilidad, también puede que hayan periodos negativos, pero generalmente y a la larga generan rentabilidades positivas y más altas que los otros dos instrumentos. Ahora les voy a comentar un poco de qué está pasando en el mundo. Esto es muy importante para entender el porqué de nuestras estrategias, qué estamos viendo y cómo estamos buscando generar valor a nuestros clientes e inversionistas a partir de esto. Estamos en un mundo inflacionario. Bueno, venimos de salir de una pandemia que ha sido uno de los eventos extraordinarios más difíciles, complicados para las personas, empresas, economías y por supuesto para los mercados. Y apenas veníamos saliendo de eso, vino otro acontecimiento, una guerra. Y el mundo pasó ahora a los titulares de estar monitoreando cuántos son los casos de COVID y cómo van evolucionando a cómo se va comportando la inflación. Porque la inflación es básicamente el aumento del valor del dinero o de los precios, más bien, que erosiona el valor del dinero. Ustedes bien saben que tal vez un artículo de principio de año que valía un precio X, probablemente hoy tenga un precio más alto. Es decir, con el mismo dinero que yo tenía, probablemente ahora me alcanzan menos cantidad de artículos de los que podía comprar con ese mismo dinero a principio de año. Eso es la inflación, y la inflación es generalmente dañina para las personas, para las economías, para las empresas y también para los mercados financieros. ¿Por qué se está dando esta inflación? Hay tres elementos principales. Primero que todo es la masiva emisión monetaria que hicieron los bancos centrales. Para enfrentar el problema o el impacto, el shock que generó la pandemia, donde se cerró el mundo prácticamente totalmente, ¿verdad? Ahí por ahí de marzo, abril del 2020, esto generó una afectación muy grande para los mercados, para las economías. Entonces los bancos centrales, para buscar disminuir el impacto, lo que hicieron fue emisión monetaria. Esto generalmente o informalmente se le dice como imprimir dinero. Lo que sucedió es que los bancos centrales le dieron apoyo a las empresas, bajaron las tasas de interés, tiraron más dinero a la economía para apoyar el consumo, para apoyar a las empresas, al punto que, por ejemplo, la cantidad de dólares en circulación en el mundo aumentó un 25% en 2020. Esto se puede ver como que, hasta cierto sentido, los bancos centrales, digamos, para entenderlo de alguna forma, hicieron trampa, imprimieron dinero e hicieron que las cosas fueran más fáciles. Sin embargo, cuando esto sucede, después hay una consecuencia, y la consecuencia es que todo ese dinero extra que está circulando en la economía va a provocar un aumento de los precios,
y por tanto los bancos centrales lo que buscan es después intentar volver a recolectar ese dinero antes que se transforme en inflación. Y ese era el objetivo de los bancos centrales para este año. Una de las formas en que hace eso es subiendo las tasas de interés. Entonces, para este año se prevía un aumento de tasas de interés. Sin embargo, hay otros dos factores que hicieron que las expectativas de que en 2022 hubiera una inflación creciente, más bien fueron una inflación muy alta y que se disparó por dos eventos. Primero, ya teníamos una afectación en las cadenas de suministro en el mundo, ¿verdad? El famoso problema de los contenedores. Esto se dio porque muchas fábricas en el mundo en el COVID tuvieron que cerrar y afectaron toda la producción, principalmente desde Asia. Y después de que el mundo reabrió, la demanda se disparó, pero las empresas fueron más rígidas en la velocidad en que podían volver a operar y aumentar la producción. Entonces se dio un desbalance entre demanda y oferta, donde había una demanda muy superior a la oferta. Y eso afectó y saturó los envíos, saturó los puertos y afectó enormemente la forma en que funcionan las cadenas de abastecimiento, creando escasez. Y cuando hay escasez, generalmente los precios suben. Pero el factor principal que cambió los mercados y que ha presentado un entorno desafiante y además es el factor que permanece siendo todavía una incógnita, es la guerra, ¿verdad? Cuando empezó la invasión rusa en Ucrania, Ucrania y Rusia también son dos países que son ricos en producción de materias primas. Es decir, por ejemplo, Rusia abastece a Europa de gas natural y de energía, lo cual es muy importante para ellos, y con este conflicto y las sanciones que tomó Occidente hacia Rusia, afectó mucho la producción, la distribución de materias primas y encareció enormemente la energía y los alimentos, ya que Ucrania también es un país muy rico en producción de alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez escasez y esto generó que los precios subieran. Entonces, de repente tenemos tres elementos que se juntaron en el tiempo y están produciendo una de las mayores presiones inflacionarias en décadas en todo el mundo y que requiere de una respuesta por parte de los bancos centrales para evitar que la inflación se vuelva un problema más permanente. Entonces aquí les presento dos gráficos de lo que ha pasado con la inflación tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. En Costa Rica sí hemos vivido periodos de inflación altas, tal vez incluso nada comparado como en los años 80 que tuvimos inflaciones muy altas, incluso a principios de siglo todavía habían inflaciones altas, pero llevábamos bastante tiempo donde la inflación no superaba un 4% hasta ahora. Como ustedes pueden ver en gráfico, se disparó. El último dato de inflación en Costa Rica fue de 11.48% a julio, es decir, los precios en promedio subieron en un 11.48% los precios de la canasta básica. Y en Estados Unidos igualmente, Estados Unidos incluso gozaba de inflaciones en un promedio de 2% e incluso en la última década el problema ni siquiera era la inflación, era la falta de inflación. Pero bueno, toda esta cadena de eventos que sucedió al mismo tiempo y que de cierta forma fue muy inesperado, disparó la inflación a los máximos de décadas. En Estados Unidos alcanzó el máximo de 4 décadas. Y por supuesto que esto tiene consecuencias. Para las empresas, sus costos de producción se vuelven más altos, el transporte se vuelve mucho más alto y afecta los bolsillos de las empresas y de las personas. Entonces, esto requiere, como les decía, una reacción de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen generalmente como primer mandato controlar la inflación por los efectos dañinos de la inflación que les vengo comentando. Y generalmente, la gran mayoría tiene como objetivo principal controlar la inflación y hay otros en Estados Unidos que tienen un mandato dual, es decir, tiene dos mandatos, que ya sea estabilizar los precios, es decir, controlar la inflación, o fomentar el crecimiento económico también. En el caso de Costa Rica, el mandato principal o el enfoque es controlar la inflación. En Estados Unidos, lo que han dicho la Reserva Federal
que es el Banco Central de Estados Unidos, básicamente, lo que ha buscado es darle prioridad al control de la inflación, incluso aunque esto provoque temporalmente una afectación en el crecimiento económico. Y por tanto, la manera más fácil en que, o la manera tradicional en que los bancos centrales buscan controlar la inflación es un aumento de las tasas de interés. Entonces, por eso lo que hemos visto en este año es un aumento muy fuerte y muy agresivo de lo que son las tasas de interés, no solo en Costa Rica, Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Aquí tenemos el gráfico, digamos, de lo que ha sido las tasas de interés del Banco Central de Costa Rica los últimos 10 años. Como ustedes pueden ver el gráfico, al puro final, y esto estamos hablando de finales del año pasado, de 2021, estábamos en los niveles bajos y vean cómo se disparó la subida de tasas de interés de una forma no solamente muy agresiva, sino muy empinada, bastante rápida. Igualmente está sucediendo con la Reserva Federal. Aquí, cuando se ve una caída grande por ahí de principios de 2020 es cuando vino la pandemia y entonces el proceso era el contrario. Hay que bajar las tasas de interés para ayudar a los deudores, para ayudar a que las empresas también busquen financiamiento y aumenten su actividad productiva y para hacer que la economía vuelva a caminar. Sin embargo, la Reserva Federal tenía las expectativas de subir las tasas de interés ya este año antes de que se diera una inflación muy alta. Sin embargo, como les dije, los acontecimientos inesperados como la guerra y todo, terminaron generando una presión muy alta que obliga a la Reserva Federal de Estados Unidos a hacer aumentos mucho más agresivos en las tasas de interés. Y eso es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Este es el entorno actual y generalmente este es un entorno desafiante, un poco complicado para los mercados financieros, donde se ocupa saber navegarlos y tomar decisiones al respecto. Este gráfico lo que les quiere mostrar es justamente lo que sucede en este tipo de entorno, que es un entorno muy extraordinario y se da cuando suben las tasas de interés. Aquí lo que tengo es una canasta de activos muy grandes y este es su desempeño durante este año. Cuando es verde es que el desempeño ha sido positivo, cuando es de color rosa significa que el desempeño ha sido negativo. Aquí lo que podemos ver es que si uno ve qué es lo que ha sido positivo, el primero es un activo de volatilidad, que es decir, que cuando hay volatilidad gana valor. Después el gas natural, que se disparó por la guerra, por la escasez que hay, por la necesidad de Europa de comprarle a Rusia, hizo que se elevara el precio. Igual el petróleo ha subido como 51% este año. Y después viene lo que son los commodities, materias primas, el trigo e incluso el dólar. Solo esos activos subieron. Todos los demás activos han tenido un desempeño negativo este año a raíz de esta distorsión y el aumento de las tasas de interés. Entre estos activos van otras monedas, los bonos, inclusive los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos de mercados emergentes, las bolsas desde las europeas, todo ha tenido un ajuste, una tendencia a la baja, en tanto el mercado empieza a absorber un entorno de tasas de interés creciente y una inflación más alta que se debe de controlar. En este gráfico, bueno, si bien no se ve muy claramente aquí, tal vez lo que quiero es mostrar que se enfoquen en los colores. Estos son los desempeños de diferentes tipos de activos que van desde empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, bonos internacionales, renta fija, bienes raíces. Y siendo que en la parte de arriba están los que tuvieron un mejor rendimiento en cada año y en la parte de abajo los que han tenido un menor rendimiento. Aquí el punto es que los entornos van cambiando y dependiendo de cuál entorno es en el que nos situemos, hay activos que les va mejor y hay activos que les va un poco peor. Sin embargo, casi siempre varían y van variando del año en año. Algunos que les fue mal un año, el siguiente año les va muy bien y viceversa. En este entorno, nuestros fondos de inversión han tenido el siguiente desempeño. Los fondos líquidos generalmente son medidos a 30 días por su naturaleza de corto plazo. Al último corte de Sugeval, que realiza cortes cada 15 días,
lo que podemos ver es que el fondo arriba a la izquierda, el fondo a la vista en colones, ha presentado una rentabilidad de 3.04%. Este es el rendimiento que le está generando al efectivo de los inversionistas que mantienen su dinero en nuestro fondo. El promedio de la industria ahorita está en 2.31%. En los fondos de liquidez en dólares, arriba a la derecha, está generando una rentabilidad. Estas rentabilidades son netas después de comisiones. Una rentabilidad de 0.82%, que también se ubica por encima del promedio de la industria de 0.78%. Después, los fondos de crecimiento, el fondo de crecimiento colones y de dólares, son fondos enfocados en el largo plazo y por tanto su medición es a partir de su comportamiento en la rentabilidad en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, nuestro fondo futuro colones ha crecido en un 5.81%. Es la rentabilidad que ha generado. El promedio de la industria está en 1.72. Por otro lado, el fondo crecimiento de dólares ha tenido un desempeño negativo debido a que es más sensible al ser dólares a lo que está aconteciendo en los mercados internacionales y a la reacción de los bancos centrales. El fondo futuro dólares ha tenido un desempeño negativo en los últimos 12 meses de 1.13%, sin embargo, ha sido mucho menos que la afectación que ha tenido el promedio de la industria de 6.21%. Esta información es de carácter público e incluso aparece en la página de Sugeval, por si alguna persona quisiera monitorear esto. Finalmente, en cuanto a los fondos accionarios, que quizás son la parte más sensible, ¿verdad? Cuando los mercados tienen una tendencia a la baja, generalmente son más sensibles y tienen caídas más grandes que otro tipo de activos. Igualmente, cuando los mercados tienen una tendencia al alza, tienen una rentabilidad mucho más alta que el resto de activos. El fondo Conexión, que es nuestro fondo accionario, acá tiene ahorita una rentabilidad anualizada al 15 de julio de menos 9.27%. Esta es una rentabilidad es una caída menor a lo que ha caído otros fondos accionarios en la industria, que han caído en promedio un 11.76%. Cuando comparamos el fondo Conexión con el índice accionario de Estados Unidos, lo que podemos ver es que tienen un comportamiento muy similar y esto implica que nuestro objetivo, el fondo, de buscar dar acceso y replicar el mercado accionario de Estados Unidos se está cumpliendo bastante bien. Es cierto que ahora ha tendido a la baja por el entorno en que estamos, probablemente empiece a cambiar cuando el entorno sea un poco más favorable y ofrezca mayores rentabilidades a los inversionistas en el largo plazo. El fondo Conexión, como les comentaba, sigue al S&P 500 en un 70% de su composición. Y bueno, aquí les quiero comentar un poco de cuál es la estrategia y qué tipo de decisiones tomamos en estos fondos, cómo están puestos. La labor de un gestor es analizar el entorno y tomar decisiones estratégicas con el fin de buscar maximizar dentro de ese entorno la rentabilidad y al mismo tiempo reducir al máximo los riesgos. Esto lo muestro porque es una metáfora de que si bien uno no puede cambiar el entorno, no podemos cambiar el viento, lo que sí podemos es ajustar las velas. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando hay un entorno desafiante, buscamos de que el impacto sea lo menor posible. Cuando vemos que el entorno no favorece, buscamos poner todas las velas a favor de viento para buscar maximizar el retorno cuando el entorno es mucho más favorable. Entonces aquí les vengo a mostrar lo que ya son expectativas de mercado. En Grupo Financiero Acobo estamos haciendo un monitoreo constante de análisis del entorno en donde buscamos tener claras cuáles son las expectativas de lo que podemos esperar hacia adelante, porque lo que podemos esperar hacia adelante es lo que nos lleva a tomar decisiones hoy para que se materialicen con el pasar del tiempo. En este caso, lo que estamos viendo aquí es un gráfico de expectativas de inflación. Como les comentaba anteriormente, el problema actual del mundo que estamos enfrentando, el nuevo desafío, es una alta inflación. Los bancos centrales están subiendo las tasas enormemente para controlar ese
ese desafío y estas son las expectativas del mercado hacia futuro de cómo se va a desempeñar la inflación. La línea blanca es la expectativa de inflación dentro de un año. La línea anaranjada es la expectativa de inflación dentro de 2 años y la línea verde es la expectativa de inflación en 5 años. Los agentes de mercado, lo que nos están diciendo aquí es que esperan que en un año las presiones inflacionarias bajen de una expectativa de 6.5, que era lo que se creía en marzo, siempre viendo a 12 meses hacia adelante, ¿verdad? Ahora se cree que dentro de un año la inflación incluso va a estar por debajo del 3%. Es decir, en este momento los mercados están creyendo que la agresividad con lo que los bancos centrales están subiendo las tasas de interés va a permitir controlar la inflación hacia futuro. Esto lo que nos dice es que este entorno que ha sido desafiante para los mercados financieros en esta primera parte del año va a ser un evento que en teoría sería de corto plazo, de acuerdo con las expectativas. Le están dando un voto de confianza al trabajo de los bancos centrales en normalizar el entorno financiero. Y entonces, viendo esto, nos lleva mucho a nuestra toma de decisiones, tanto para fondos de liquidez, el fondo a la vista, así como para los fondos futuros o para el fondo conexión. En los fondos a la vista, estamos viendo un entorno en donde las tasas de interés están subiendo, ¿verdad? Los fondos a la vista siempre van a buscar rentabilizar los saldos de efectivo de las empresas. Recordemos que brindan una muy alta liquidez, solamente se ocupan 24 horas de antelación de aviso para poder retirar su dinero y lo que busca generalmente es preservar el valor del dinero, del efectivo que tenemos, no dejarlo simplemente ahí perdiendo valor en un entorno inflacionario, sino que por lo menos pueda atenuar ese impacto y generar una rentabilidad en el muy corto plazo, pero sin sacrificar la liquidez. Con los fondos a la vista, lo que estamos haciendo es una estrategia de escalera. ¿Qué significa esto? Estamos viendo que las tasas de interés de los bancos centrales, cada vez que se están reuniendo, las están subiendo. Eso lo pudimos ver en los gráficos que les enseñé, tanto en Estados Unidos, la Reserva Federal, como el Banco Central en Costa Rica. Estamos saliendo de una época extraordinaria de tasas de interés ultra bajas que se mantuvieron así durante la pandemia para fomentar el crecimiento económico, pero ese entorno ya terminó y ahora estamos viendo aumentos en las tasas de interés. Las tasas de interés no suben de golpe, sino que los bancos centrales van subiéndolos y van midiendo más o menos cuál ha sido el impacto en sus objetivos para tomar decisiones en su siguiente reunión. Ahorita la expectativa es que los bancos centrales suban las tasas de interés y ya lo han venido haciendo para controlar la inflación. Es decir, esperamos que cada reunión que hay de los bancos suban un poquito más las tasas de interés, por lo menos en el muy, muy corto plazo. Y entonces, ¿qué hacemos como estrategia? Bueno, lo que hacemos es invertir en el muy corto plazo en los fondos de dinero, los fondos a la vista. ¿Por qué? Porque probablemente las tasas de interés que yo obtenga dentro de 1 o 2 meses sean más altas que las que estoy obteniendo hoy. Entonces prefiero mantenerme en un plazo corto para que me venza pronto y poder rápidamente montarme en un instrumento con una tasa más alta. Es decir, vamos poco a poco renovando cada vez a una tasa más alta. Y esa es la forma en que estamos buscando maximizar los recursos. Igualmente, debido al entorno, hay momentos en que también añadimos una proporción de CDPs bancarios para aumentar la rentabilidad, a pesar de que estos instrumentos son más ilíquidos. Sin embargo, al invertir por medio de un fondo en esto, no sacrificamos la liquidez y podemos agregar rentabilidad. Los fondos futuro, como les comentaba, son fondos enfocados en el crecimiento de largo plazo. Por tanto, nuestra estrategia siempre mantiene un enfoque de inversión de mediano y largo plazo, a pesar de que en el corto plazo puedan haber eventos, volatilidades, y donde igualmente buscamos aprovechar alguna situación de precios bajos o bien ir ajustando un poquito los niveles de riesgo. Aquí en los fondos futuros tenemos un objetivo que es invariable que en el mediano y largo plazo, que es brindar diversificación, brindar liquidez y rentabilidad. Nosotros diferenciamos nuestros fondos
aquí en vista, en los fondos futuros los diferenciamos del resto de la industria, porque nosotros estamos buscando lo que es una real diversificación. No solamente se trata de comprar títulos del mismo emisor en diferentes plazos, sino que queremos diversificación por plazo, diversificación también incluso por tipo activo. Nuestro fondo Futuro Colones ahorita está siguiendo una estrategia de 80-20. Eso implica que tiene invertido un 80% en lo que son bonos, ya sean bonos incluso de renta fija o de cupones ajustables también, y también invierte un 20% en acciones. En este caso, la acción en que invierte en Colones es específicamente la acción de FIFCO, que es Florida Ice and Farm, dueños de la cervecería de Costa Rica. En esta acción la analizamos de cerca y ahora vamos a comentar un poco más. En el caso de los dólares tenemos también una composición donde traemos diversificación por tipo activo, porque cada tipo activo tiene un comportamiento muy parecido, pero al tener activos que se comporten de forma diferente, entonces realmente estamos pudiendo obtener una verdadera diversificación. En el caso del Fondo Futuro Dólares tenemos una distribución más o menos de 85% en bonos y un 15% en acciones en dólares, generalmente a través de ETFs de la Bolsa de Estados Unidos. Esta porción de 15% la tenemos en este momento bajo la estrategia actual como un máximo. Sin embargo, en algunos momentos que veamos oportunidades tácticas, la subimos un poco, bajamos un poco la exposición o la llevamos al máximo, que es de 15%, como hemos establecido en este momento de la estrategia. También tenemos diversificación por emisor e incluso diversificación por geografía. En el caso de los Colones, al tener, por ejemplo, una exposición en las acciones de Florida Ice and Farm, que tiene la mitad de su operación en Estados Unidos, de alguna forma también el riesgo país estamos diversificándolo en cierta manera con agregando factores del crecimiento de Estados Unidos. También incorporamos elementos de crecimiento, ¿verdad? Para mejorar y diluir el riesgo local en Costa Rica, que es un poco lo que les comentaba, acciones en colones y el caso una pequeña porción de ETFs en dólares. Lo importante de los fondos futuros es generar valor en el mediano y largo plazo, y por eso invertimos en instrumentos que tienen la misma duración, que si bien pueden tener una mayor volatilidad en el tiempo, a la larga generan un mayor rendimiento versus otras alternativas que son más de corto plazo y más líquidas. Entonces, ¿cómo ajustamos las velas en Grupo Financiero Acobo en cada uno de nuestros fondos? Bueno, nosotros anticipamos desde el año pasado que veríamos un entorno un poco más desafiante en donde iban a empezar a subir las tasas de interés. Sin embargo, ese ajuste fue mucho más de lo que esperábamos por justamente los efectos extraordinarios de la guerra que impulsó la inflación y obligó a que los movimientos en las tasas de interés fueran mucho más agresivos de lo que prácticamente cualquier persona del mundo podía prever debido a que nadie esperaba ese tipo de eventos. Nosotros lo que hicimos fue que reducimos la exposición a lo que es renta fija. La renta fija o los bonos de tasa fija generalmente son más sensibles cuando las tasas de interés suben, porque cuando las tasas de interés suben aparecen nuevos bonos que tienen mayor rentabilidad, haciendo que los que ya estaban en cartera, que tenían una rentabilidad un poco más baja, pierdan valor en el mercado. Entonces disminuimos esa proporción y más bien lo que hicimos fue añadir una buena porción de bonos de tasa variable. ¿Por qué de tasa variable? Porque si suben las tasas de los bancos centrales, estos bonos van también a ajustar sus tasas al alza automáticamente y por tanto no pierden valor como si lo pueden perder las porciones de tasa fija que tienen los bonos. Después también disminuimos el plazo promedio de inversión de los títulos. Digamos, tenemos varios bonos. Uno puede comprar bonos a 20, a 15, a 10 años. Eso, entre más largo es el plazo, generalmente es más alta la sensibilidad en un entorno en que las tasas de interés suben. Cuando digo
que es más alta la sensibilidad, es que los precios reaccionan en mayor magnitud cuando hay movimientos en las tasas de interés. En este caso estamos viendo movimientos de tasas de interés al alza. Y esto implica que nosotros buscáramos bajar la duración de sus bonos a 3, 4 años, en donde encontráramos una menor sensibilidad en ese sentido. Además, agregamos las acciones que tenemos de Florida que no están sujetas al riesgo de tasas de interés, como sí lo tienen los bonos. Nuestra expectativa con la acción de Florida es que suba 16.2% en 2 meses y aporte un 5.4% de dividendo. Esto, por supuesto, que no es una garantía, sino es producto del análisis que hacemos aquí en Grupo Financiero Acobo para estimar el valor justo de la acción. Además, lo que hicimos fue aumentar el efectivo. Aquí quiero volver a comentarles lo que estábamos viendo en el gráfico anterior de que se espera que la inflación baje dentro de un año, porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque así como cuando la inflación empezó a subir y las tasas de interés subieron agresivamente, si la inflación se logra controlar y empieza a bajar dentro de un periodo de un año, probablemente los bancos centrales van más adelante a bajar sus tasas de interés. Y así como hubo o ha habido cierto efecto negativo cuando las tasas de interés han subido para los mercados financieros, también los mercados financieros se beneficiarán cuando las tasas de interés eventualmente retrocedan. Por tanto, lo que hacemos bajo esa expectativa es esperar a que los mercados ajusten y buscar oportunidades en los activos que se van a beneficiar más cuando las tasas de interés bajen, que justamente va a ser un poco el inverso de esto, como los bonos de largo plazo y más títulos de cupones fijos que de cupones variables. Entre los ajustes que hemos hecho actualmente es que mantenemos una convicción muy alta sobre la acción de FIFCO, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente filmina. Estamos viendo que las tasas de interés variables que teníamos en el portafolio y que representan 35% del fondo, están empezando a ajustarse al alza. Llevan cierto rezago porque primero ajusta el Banco Central y después estos títulos ajustan en el momento que les toque pagar un cupón. Y entonces, conforme vaya acercándose esa fecha, que puede a veces tardarse algunos meses, los fondos van a ajustar o los títulos que tenemos de tasas de interés variables van a ajustar igualmente al alza en línea con el movimiento de las tasas de interés de política monetaria o la tasa básica pasiva. Además, lo que esperamos es cuando llegue ese punto de inflexión de las tasas de interés, o sea, es decir, cuando empiece a bajar un poco las presiones inflacionarias y tal vez al pico de tasas de interés y de ahí en hacia adelante tenemos la expectativa de que vuelvan a bajar, va a ser un momento para cambiar las tasas variables y más bien irnos hacia tasas fijas, ya no tanto de corto plazo, sino largo plazo, con el objetivo de generar una mayor rentabilidad conforme este entorno desafiante vaya otra vez moderándose. Con respecto a la acción de Florida, según nosotros tenemos un análisis donde creemos que la acción debería estar valiendo más o menos entre 850 900 colones por acción. Actualmente está en 742. Esta acción viene subiendo enormemente y ha retrocedido un poco en los últimos días. Sin embargo, ¿por qué tenemos y mantenemos una convicción de que es importante sostener esta acción a largo plazo para crear más rentabilidad? Son varias razones. Primero, porque como ustedes pueden ver, las acciones tarde o temprano tienen que moverse en línea con los resultados de las empresas. Los mercados tienen que moverse en línea con las ganancias, con el flujo caja, con los pagos de dividendo. Lo que estamos viendo en este gráfico aquí muestra en una línea negra siempre cuánto ha sido el valor de la acción en los últimos años y en las líneas barras rojas o grises muestran cómo van los resultados financieros medidos en diferentes métricas. Como ven, por la utilidad, por el flujo de caja libre, que es el principal indicador para una acción, incluso por cuánto está pagando por dividendos por acción. Y aquí evidentemente se ve que la evolución que ha tenido la empresa desde 2020 todavía no se está reflejando en la acción y a veces lo que hay que hacer es esperar a que el mercado se alinee con los fundamentales. Con respecto al fondo futuro dólares, igualmente lo que hemos hecho para ajustarnos a este entorno ha sido
bajar la proporción de tasas fijas, aumentar la proporción de tasas fijas de corto plazo por la sensibilidad que les comentaba, disminuir los plazos de inversión a 3, 5 años, aumentar el efectivo, añadir renta variable para diversificar ese riesgo de tasas de interés, que es el que tiene los bonos, y hemos añadido también factores de crecimiento a partir de ETFs accionarios internacionales, donde tenemos el VFH, que agrupa 400 empresas del sector financiero de Estados Unidos, el QQQ, que replica el índice tecnológico Nasdaq, e incluso un ETF Qual, que agrupa puras empresas de alta calidad medida por varias métricas y que son más fuertes en caso de que hubiera una recesión. ¿Qué cambios pretendemos hacer? Bueno, los mercados de dólar se han ajustado más rápidamente que los mercados de colones. Entonces aquí ya empezamos a hacer ajustes para buscar favorecernos en el mediano y largo plazo. Aumentamos la exposición en renta fija internacional de largo plazo. Hicimos varias compras en julio de renta fija internacional, previendo que las tasas de largo plazo ya tocaron su pico en junio. Y justamente salimos a comprar y amarramos rentabilidades altas que creemos que una vez que se normalice las tasas de interés y la inflación van a quedar ofreciendo un rendimiento muy atractivo para el fondo. Igualmente este mes, ya que las tasas en dólares ya se han ajustado bastante también en el mercado local, aprovechamos y amarramos altas rentabilidades en bonos igual en dólares, pero en el mercado local. Y finalmente, con el rally que ha tenido el mercado accionario en los últimos meses, aumentamos la exposición en un buen momento y ahora hemos bajado un poquito, anticipando un poco de volatilidad. Sin embargo, aquí estamos teniendo decisiones un poco más tácticas para buscar generar rentabilidad en el corto plazo. Finalmente, el fondo Conexión, el que da exposición al mercado de Estados Unidos, más de 500 empresas de forma inmediata, y generalmente, históricamente, ha dado una rentabilidad promedio de 9-10% anual, aunque hayan años positivos y negativos. Este fondo brinda la oportunidad de acceder a este tipo de empresas con montos muy accesibles y aportes también con montos bastante accesibles para las personas, y además ofrece una muy alta liquidez, de forma de que las personas en cuestión de 10 días pueden liquidar sus retiros. Presenta alta volatilidad en el corto plazo y por eso es que recomendamos mantenerlo con un objetivo de largo plazo. El producto es aprobado y es regulado por SUGEVAL. La estrategia que hemos usado, bueno, tenemos un inicio de año muy volátil por el entorno inflacionario, por el inicio de la guerra. El fondo ha replicado muy de cerca el S&P 500 y mantenemos una estrategia intacta en el largo plazo, en donde el 70% sigue al S&P 500 de forma pasiva y el otro 30% lo que buscamos es sobreponderar o subponderar algún ETF que tenga una característica que se beneficie más en el entorno actual. Entonces, ha habido un reciente rally, generalmente en los últimos meses, que ha permitido al fondo recuperar un poco del desempeño de tendencia a la baja que ha tenido en la primera parte del año. Y la estrategia que tenemos es que una vez que la Reserva Federal termine su ajuste de tasas al alza, igual lo que consideramos va a ser un punto de inflexión, vamos a empezar a agregar un poquito de ETFs de mayor sensibilidad, como las empresas pequeñas o las empresas que son de crecimiento, y vamos a prescindir un poco más de activos que son más seguros, como las empresas de alta calidad que se desempeñan tal vez un poco más peor o más abajo en un entorno en que más bien la economía está empezando a crecer de nuevo. Este es el comportamiento histórico del mercado accionario. Esto siempre busco repetirlo porque a veces cuando estamos invirtiendo en acciones nos consumimos en el corto plazo. Sin embargo, aquí siempre este gráfico nos refleja cómo se ha comportado el mercado accionario en los últimos 70 años. Aquí ha habido de todo tipo de eventos, crisis global financiera, guerra comercial, la pandemia, otra pandemia, la burbuja de tecnología, el lunes negro en 1987,
y han habido caídas del mercado, pero lo que importa es que en el largo plazo siempre se ha recuperado y ha vuelto a alcanzar máximos históricos. Por eso es importante mantener su objetivo y su enfoque de largo plazo. Este fondo es recomendado para inversiones de largo plazo, capacidad de soportar pérdidas temporales y ojalá que uno no necesite de liquidez en el corto plazo. La podemos proveer porque son instrumentos sumamente líquidos. Sin embargo, el objetivo es que se mantenga invertido y más bien agreguen cada vez que puedan aportes. Las características del fondo, aquí es básicamente lo que les está diciendo, es de crecimiento, invierte en acciones de Estados Unidos y el monto mínimo de inversión es de $250 y usted puede hacer aportes de $100. Siempre recomendamos hacer aportes en las caídas, en las subidas y de esta forma usted va a ir promediando con el tiempo un valor de punto de entrada. Va a haber a veces comprado un poco más caro, pero también va a haber comprado cuando los mercados caen, que es cuando más bien es más atractivo comprar, ¿verdad? Este fondo tiene una comisión de 2% y liquida de ser necesario en 10 días. Aquí también tienen las características de los fondos futuros, en donde los montos mínimos de inversión son de 25,000 colones en el fondo futuro colones y de $50 en el fondo futuro dólares. Estos tienen ventanas trimestrales, es decir, las personas pueden salirse sin ningún costo en 4 fechas específicas al año. Si quisiera salir en un momento que no corresponde a estas ventanas trimestrales, lo pueden hacer. Sin embargo, ahí hay una penalización de un 3% anualizado. La comisión es de 1.5% del fondo futuro colones y 1.25% del fondo futuro dólares. Y los fondos a la vista también tienen montos muy accesibles, 25,000 colones para el de colones y $50 para el de dólares. Y como les comentaba, usted puede retirar con solamente avisar un día antes al día que usted ocupa tener su dinero. La comisión de administración en el caso de los colones, fondo a la vista es 1% y de los dólares es 0.6%. Y eso sería la presentación que les quería mostrar el día de hoy. Espero que hayan podido ver un poco de cómo analizamos en Grupo Financiero Acobo el entorno y cómo vamos tomando decisiones analizadas para buscar, como siempre, maximizar su rentabilidad y, por supuesto, en los entornos desafiantes, reducir al máximo el impacto. Vamos con la parte de consultas que se abrieron por medio del chat. Ya tenemos bastantes. La primera consulta, no nos deja por acá el nombre, pero es de cuánto sería el mínimo para invertir en el índice S&P 500 y que si es una única inversión o un aporte mensual. Esa pregunta, el Fondo Conexión, que es el último que revisamos en la exposición de hoy, está altamente indexado al S&P 500. Tiene un monto de inicio para abrir la cuenta de $250 y se pueden realizar aportes cuando el inversionista quiera de $100 como mínimo. Entonces es un fondo que es bastante flexible y permite este tipo de, estar haciendo constantemente inversiones. La segunda consulta nos la hace don Javier Jiménez y esta es para Jorge. El Banco Central de Costa Rica hizo lo mismo que otros gobiernos, que fue imprimir colones durante y después de la pandemia, Jorge. Por supuesto, el Banco Central de Costa Rica igualmente, al igual que prácticamente todos los bancos centrales en el mundo, durante la pandemia tomó la decisión de imprimir dinero. Esto lo hacen los bancos centrales para buscar atenuar el impacto de corto plazo sobre la economía cuando hay un shock muy agudo. En cuanto a si es una buena decisión o es una mala decisión, generalmente hay muchas opiniones al respecto, ya que se cree que si bien a veces alivia el impacto en el corto plazo, igualmente después va a generar una alta inflación, que es un poco lo que estamos viendo. Si los bancos centrales no tienen la capacidad de poder recoger de nuevo ese dinero que imprimieron de una forma eficiente, entonces podrían a la larga hacer un efecto un poco más duradero o podría ser incluso más agudo que si no hubieran hecho nada. Sin embargo, hay muchas opiniones al respecto. El tema es que durante la pandemia tampoco se puede decir que fue una
una situación muy fácil, había muy alta incertidumbre acerca de si esto iba a ser un evento duradero, qué tan profundo, qué tan grave, íbamos a estar en las casas un año, 6 meses, 100, no sé, 10 años, ¿verdad? Entonces, de momento, lo que tuvieron que hacer en el shock inicial los bancos centrales fue la impresión del dinero. Yo creo que lo que finalmente nos va a decir si fue una buena o una mala decisión es el tiempo, y viendo más o menos cómo se desempeñan las economías y el entorno en los próximos años. Tenemos otra consulta de don Moisés Campos. Para una persona que recién empieza a hacer uso de estas herramientas, ¿cómo sé cuándo es un buen momento para hacer un aporte en mi cuenta? ¿Es indiferente el hecho de cuándo lo haga? Vamos a ver, lo ideal es que uno pudiera invertir, sobre todo cuando los mercados caen, y a realizar muchos aportes cuando los mercados caen. A veces las personas generalmente sentimos mucha incertidumbre, riesgo cuando los mercados están cayendo, y eso hace que no los veamos como una oportunidad para haber comprado abajo y obtener una mayor rentabilidad futura. Eso es el ideal para cualquier inversionista. Suena simple, comprar abajo, vender arriba. Sin embargo, para que los mercados estén abajo es porque están acompañados de muchas preocupaciones. Y es ahí donde normalmente el que logra saber exactamente cuánto es el punto bajo, invierte. Ahora, esta tarea no es nada fácil y nadie en este mundo tiene una bola de cristal para saber exactamente cuándo puede ser el mejor o el peor momento. Lo que nosotros, como regla general, recomendamos es estar realizando inversiones, pero también estar realizando aportes, porque los entornos van cambiando, los mercados van cambiando, y el hecho de que yo esté haciendo aportes constantemente, incluso cuando los mercados caen, va a hacer que a la larga yo logre obtener mejores resultados en un rendimiento. Si pudiéramos o tuviéramos alguna capacidad o tuviéramos más seguridad de alguna tendencia positiva, siempre vamos a buscar aprovecharlo, siempre vamos a buscar maximizar eso. Igualmente vamos a buscar cubrirnos cuando pensemos que hay un riesgo más alto. Sin embargo, esos son ajustes que uno va haciendo tácticos poco a poco, pero no debe ser la base de una inversión. La inversión debe mantenerse y hacerse, ojalá, aportes constantes en diferentes tipos de entorno. Tenemos una de Lady Laura Camacho. En esta nos puede ayudar alguno de nuestros asesores. Buenas tardes. ¿Cómo manejan el pago de impuestos a Hacienda en los retiros? Si por ahí tenemos a Roxana o a Iván que nos ayude con este tema. Buenas tardes, sí. Los impuestos es un tema que va a venir incluido en la comisión de administración que cobra el fondo para el inversionista, ¿verdad? Es decir, el inversionista en realidad no tiene que preocuparse por el pago de impuestos a la hora de que tenga que cobrarlos el Ministerio de Hacienda, sino que ya van a venir incluidos en la comisión de administración. Eso puede ser una ventaja que tienen los fondos de inversión respecto a otros instrumentos de inversión. Esto es así porque Hacienda lo que hace es gravar, digamos, a quien tiene la titularidad de los títulos, que en este caso va a ser el fondo, no cada inversionista en su individualidad. Por lo tanto, si le cobra al inversionista y le cobra también al fondo, sería como un doble cargo. Entonces no funciona así. El fondo asume todo lo que sea impuestos y cobra una comisión por la administración que les incluye los impuestos a ustedes. ¿Para cuándo se proyecta que el mercado vuelva a estar en condiciones normales? Tal vez si nos explica un poquito qué puede ser que es normalidad en un mercado, y va directamente relacionada a la que sigue, que hemos estado viendo temas negativos sobre el rendimiento de fondos de pensiones. ¿Cómo se ligan estos dos temas? Si nos puede explicar un poquito. En cuanto a la normalidad de los mercados, es un poco subjetivo, por una razón. Sí es cierto que hay épocas que son un poco más, digamos, estables que otros momentos, ¿verdad? Hemos vivido 4 años de eventos muy extraordinarios que han distorsionado mucho los mercados. Hay momentos en donde parece ser que de repente todo está un poquito, por decirlo así, más tranquilo, y para un entorno de inversión puede verse de dos formas. Los entornos que son más estables generalmente no van a generar tanta oportunidad
para generar rentabilidades, tal vez sean más estables, pero un poco más bajas. Pero justamente el mundo está lleno de todo tipo de eventos que no van a detenerse nunca. No sabemos cuál pueda ser el próximo. Lo que sí sabemos es que cuando hay un evento y hay una distorsión, hay una oportunidad. Por ejemplo, si uno hubiera comprado cuando los mercados se cayeron casi 30% con el COVID, hubieran generado una rentabilidad bastante alta en el año siguiente. Ahorita estamos viviendo otra distorsión de mercados. Yo creería que la distorsión actual digamos, terminaría cuando los bancos centrales empiecen a bajar sus tasas o cuando sea la última subida de tasas y ellos empiezan a anunciar de que creen que ya no es necesario. Entonces, eso de una vez lo que me da de las expectativas de que hacia adelante se va a normalizar y probablemente en todo ese trayecto los precios empiecen a subir de valor. Entonces, ahí es un momento en donde yo quiero invertir un poco más. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente. En el momento en que ya no hayan preocupaciones, ya los mercados van a estar arriba. Entonces, están arriba porque ya no hay nada que nos preocupe, ¿verdad? Más bien al final hay que intentar ver un poco diferente y ver que las distorsiones o los eventos o los shocks de corto plazo muchas veces generan oportunidades para invertir a precios más bajos y buscar oportunidades. Es un poco diferente a lo que uno siente como inversionista, que cuando las cosas están distorsionadas o caen, uno siente cierto temor, pero justamente la historia lo ha mostrado, es ahí más bien donde preferiblemente, idealmente, uno invertiría más. Tenemos dos consultas, una de don Fernando Méndez que indica para el Fondo Futuro Colones y Conexión mediano plazo es 3 años, es una consulta, y que si funcionan bajo interés compuesto. Otra consulta que va muy ligada es la de don Fernando Ulloa. ¿De cuál fondo se recomendaría para un mediano o largo plazo? Tipo un ahorro complementario a la pensión y que tenga buena rentabilidad. Claro, por supuesto. Correcto, los fondos de crecimiento los recomendamos para mediano y largo plazo. Y correcto, mediano plazo puede ser más o menos, se podría decir que es 3 años, por lo menos ojalá 2 años, y si idealmente muchos años, ¿verdad? Para poder hacer crecer, tener el beneficio del interés compuesto, porque todo se sigue reinvirtiendo constantemente, perdón, ahí vi una pregunta relacionada, entonces aprovecho para contestarla. Para un objetivo de largo plazo, por ejemplo, una pensión complementaria, que es algo que yo creo que a todos los costarricenses hoy en día lo tenemos en la mente, nos preocupa un poco el futuro, ¿verdad? Y se vuelve cada vez más necesario buscar alternativas para hacer este tipo de ahorro. Los fondos de crecimiento y el fondo conexión son dos vehículos bastante atractivos para construir ese ahorro de largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien son más volátiles en el corto plazo, mi objetivo está en el largo plazo y probablemente los años positivos que vaya acumulando van a más que compensar los años negativos. En cuanto a si me meto en el fondo conexión, que es meramente acciones y es más volátil, o me meto en el fondo crecimiento, que está un poco más diversificado hacia los bonos, ya depende un poco también de la versión y el apetito por riesgo que tiene cada persona. Lo que sí hay que tener claro es que en el caso de las acciones tienen un poco más de volatilidad y generan más rentabilidad. En el caso de los bonos tienen un poco menos de volatilidad, pero a la larga tienen un poco menor de rentabilidad. Recordemos que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces ya la decisión final de si uno es para mí o no, eso no es como una receta específica, sino que es puede variar de persona en persona dependiendo del apetito de riesgo que tenga cada persona. Hay personas que se sienten cómodas y se sienten tranquilas cuando hay volatilidad y hay otras personas que prefieren o se sienten incómodas y prefieren irse a algo que se mueva un poco menos, aunque ganen un poco menos. Pero efectivamente, esos dos instrumentos, y dependiendo del apetito del riesgo de cada persona, son dos excelentes vehículos para empezar a construir y realizar aportes para construir una pensión complementaria. Acá tenemos una pregunta para Roxana. ¿El 1.5 de comisión es sobre el rendimiento o sobre el capital invertido? Es sobre el rendimiento,
Por lo tanto, bueno, cuando ustedes sí nos contactan y reciben toda la información, nosotros ya les vamos a pasar los rendimientos netos, ¿verdad? Para que se den una idea de cómo estarían los históricos y demás, y cómo también la volatilidad que les menciona Jorge, ¿verdad? Pero sí, es sobre el rendimiento. Eso quiere decir, por ejemplo, el fondo rindió un 10%, entonces el inversionista se va a dejar un 8.5 y nosotros el 1.5, digamos, si fuera el fondo futuro en colones. Vamos con las últimas 3 preguntas para Jorge. Vamos con una consulta de don Alan Rojas. Don Alan nos indica: buenas tardes, gracias por la presentación. Dentro de los instrumentos que utiliza COO para diversificar sus fondos, ¿existen instrumentos en diferentes monedas? Por ejemplo, la cartera del fondo en colones solo invierte en instrumentos en esa moneda, o existe algún impacto del tipo de cambio en los fondos de inversión que administra. Nuestros fondos de inversión tienen la especificidad de tener que invertir en una moneda determinada. Es decir, el Fondo Futuro Colones solo invierte en títulos o instrumentos financieros en colones. Por tanto, no existe un riesgo cambiario con respecto a su composición de títulos de instrumentos financieros. Tal vez muy indirectamente podría haber alguna exposición. Por ejemplo, yo compro un bono un bono del Banco Nacional, y el Banco Nacional tendrá su propia operación que incluye dólares y colones y su propio riesgo, pero no es específicamente algo de sus instrumentos financieros. Entonces, cada fondo va regido por un prospecto, y el prospecto son las reglas sobre las cuales nos tenemos nosotros que mantener, digamos, en esos lineamientos. En el caso de nuestros fondos, tanto a la vista como los fondos futuros o el fondo conexión, tienen una moneda ya determinada, y en esa moneda se va a quedar tanto sus activos como sus pasivos, de forma tal de que no tiene riesgo cambiario por sus instrumentos financieros. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Antes de pasar con las siguientes 2 preguntas, vamos a hacer por acá 2 aclaraciones. La primera es que si cada inversión tiene un límite máximo. En el grupo financiero COO particularmente, lo que manejamos son mínimos de inversión, o sea, mínimos de apertura de cuentas. Para los fondos a la vista y los fondos futuro en colones o dólares, el monto mínimo es de 25,000 colones o $50. Para el fondo conexión, el monto mínimo es de $250. Los máximos no están establecidos, eso lo puede revisar directamente con el asesor, porque lo único que cambia dependiendo de los montos a invertir es la cantidad de papeles, origen de los fondos y demás, para poder manejar las cuentas, pero no existe un máximo, solo los mínimos. Nos consultan por los estados de los fondos, básicamente cuál es el rendimiento y demás. Les comentamos que toda esta información es pública y se actualiza mensualmente dentro del sitio web de acobo.com en la pestaña respectiva de cada fondo. Ahí ustedes pueden ver el comportamiento del fondo en los últimos 12 meses, cuántos inversionistas componen el fondo, todo el activo neto que tiene. Entonces los invitamos por ahí. Esto es información pública y de igual forma está disponible en la página de la SUGEVAL, que nos consultaron si lo podemos poner acá en la presentación, pero esto es algo que se actualiza pues todos los meses. Acá tenemos 2 preguntas muy interesantes para finalizar. Una es de don Esteban Arias, Jorge. ¿En qué momento se puede invertir en fondo conexión? Esa es la primera. Y después, ¿en qué se basan para decir que los fundamentales de FIFCO son fuertes? La primera, en cuanto a cuándo se puede invertir en el fondo conexión, bueno, en realidad se puede invertir en cualquier momento. Si usted se refiere a cuál es el momento ideal, realmente es un poco difícil de determinarlo, como comentaba en la pregunta anterior. Nunca existe como un momento ideal. Uno lo que hace es que invierte, realiza aportes, y ojalá el ideal siempre va a ser comprar cuando los mercados caen, esperando a que conforme se vayan normalizando, vayan generando valor, y de ahí la rentabilidad. Entonces lo que nosotros recomendamos es hacer una inversión inicial e ir haciendo diferentes aportes durante el tiempo, porque lamentablemente no podemos, ni nadie puede saber exactamente cuándo es un momento ideal. Lo que sí es un momento ideal es que siempre tenemos que buscar empezar a hacer un ahorro
para un objetivo de largo plazo y es mejor empezar antes que después en cuanto a los movimientos del mercado, comportamientos para ver cuándo es el mejor momento. Lo que recomendamos es eso, aprovechar cuando hay caídas para tal vez agregar más y ponderar las compras a un precio más bajo. Con respecto a la otra pregunta de en qué se basan para decirlo, si los fundamentales de FIFCO son fuertes, bueno, correcto. Vamos a ver, los fundamentales básicamente se refiere a el desempeño financiero de la empresa y la forma en que puede operar en el entorno. A veces existe una distorsión en que los mercados no están alineados a los fundamentales. Sin embargo, los mercados siempre, tarde o temprano, tienen que alinearse a los fundamentales. El caso con las empresas públicas como FIFCO reporta sus resultados financieros cada 3 meses. Si uno analiza la tendencia de las ganancias, por ejemplo, no solo generales, sino algunos segmentos que están creciendo rápidamente, por ejemplo, el de hospitalidad, donde tienen los hoteles, turismo, lo que está la reapertura, digamos, de los canales de bares y de restaurantes en Costa Rica que están aportando, el nivel de deuda que prácticamente se ha reducido a niveles por debajo del promedio de la industria y la generación de flujo de caja, uno se da cuenta de que la tendencia positiva que ha tenido en los últimos años no se está siendo reflejada por el precio de la acción. Nosotros utilizamos 2 métodos para evaluar la acción, que son el método de descuento de flujos futuros a valor presente y también los múltiplos de inversión que comparan la relación entre las ganancias y el precio de la acción. En ambos casos, lo que podemos hacer, de acuerdo a los análisis que hacemos en Grupo Financiero de ACOBO, es que la empresa está descontada, calculamos en un 20% con respecto a lo que está generando y lo que puede seguir generando en los próximos 10 años. Vamos con la última y el resto les recomendamos pues contactar a su asesor de forma directa. Si es una pregunta para Jorge, también la pueden hacer por medio de info@acobo.com y nosotros nos encargamos de hacérsela llegar. La última consulta, Jorge, es muy interesante para cerrar el tema. ¿Cuál es la ventaja de invertir en el fondo a diferencia de invertir directamente en otro ETF o por medio de un broker o un trader? Bueno, las personas pueden invertir de 2 formas, correcto. Está por medio del fondo de inversión, en este caso el Conexión, que sigue un 70% del S&P, o hacerlo por su propia cuenta. Generalmente cuando uno invierte por su propia cuenta, generalmente ocupa un monto más alto de inversión. Incluso existen unos gastos transaccionales que no pueden ser diluidos entre tantas personas. Por lo tanto, a veces consumen un poco más de la inversión inicial en términos porcentuales y hace que no sea necesariamente tan eficiente. La otra parte de la toma de decisiones también. En este caso, cuando usted está invirtiendo por medio del fondo Conexión, por ejemplo, aquí nosotros tomamos las decisiones a través del análisis que hacemos aquí, digamos, varios analistas, gestores, la parte gerencial y todo, para tomar las decisiones de cuál puede ser el mejor instrumento que maximice la rentabilidad del fondo, ¿verdad? Cuando es un inversionista individual, si el inversionista tiene ese conocimiento digamos, esa posibilidad de autogestionar y tomar sus propias decisiones, pues perfecto, siempre está esa posibilidad que lo haga de esa forma. Si tal vez uno no está tan familiarizado con el comportamiento, la interpretación de los entornos y el mercado accionario, creemos que la mejor forma es delegándole la toma de decisiones a gestores o a expertos, además de que si tal vez el monto que tienen no es un monto tan alto para diluir los gastos fijos, entonces se vuelve más eficiente en costos hacerlo a través del fondo. Excelente, Jorge. Ya con esto vamos a cerrar la parte de preguntas. Como les digo, primero agradecerles por su valiosa atención el día de hoy. Tuvimos un promedio de más de 120 personas conectadas por medio de Facebook Live y por medio también del Zoom. Les dejamos nuestros contactos por correo, sería info@acobo.com. Ahí pueden pedir la cita con un ejecutivo, pueden hacernos alguna otra consulta que tengan a Jorge, en este caso que es el gestor de fondos. También tenemos el WhatsApp del Grupo Financiero ACOBO, el 8420 8000,
por el cual también ustedes pueden hacer sus consultas y nosotros le vamos a pasar a un ejecutivo para que les brinde la mejor atención. Una vez más, agradecer su atención esta tarde. Esperamos pronto volvernos a ver con otro espacio similar a este para seguir en temas de educación financiera y también atender las consultas relacionadas a los productos financieros del Grupo ACO. En este caso, les recordamos que vimos Fondo a la Vista, Fondo Futuro y Fondo Conexión. Muchísimas gracias por su compañía. En el Grupo Financiero ACO le damos valor a su tiempo.